Bueno, pues estamos aquí en el estado de Guanajuato y estamos con un muy buen amigo, Alejandro. Yo antes que nada quiero expresarle y agradecerle la atención, Alejandro, que has tenido para compartirme esta serie de experiencias extraordinarias que has tenido, que bueno, yo no quisiera adelantarme, así es que yo te cedo la palabra para que tú nos comentes, nos platiques de estos extraordinarios sucesos que has tenido en tu vida. Adelante. En lo personal, una de las experiencias o de estas experiencias que me sucedieron fueron totalmente ajenas a lo que yo perseguía o lo que yo o que fuera la influencia incluso en la familia. Esto se fue dando como aún por experiencias que platican o platicaban papá y mamá de lo que sucedía. Pocas de ellas me acuerdo, algunas no me constan porque no me acuerdo, eso las platicaba papá y mamá. Algunas de ellas donde yo nada más podía ver que pensé que era el sol donde se movía de un lugar a otro, y después de que veía esa luz durante el día, yo me encontraba en diferentes lugares, teniendo yo una edad de 4 o 5 años. Pero esas experiencias ya las platican mi papá y mi mamá, lo que no me consta. Yo no solo me acuerdo de ver ese resplandor y esa luz en movimiento. No veía a nadie, no escuchaba a nadie, sino solamente esa luz y papá y mamá que platicaban que siempre aparecía en otro lugar o arriba de un arbolito que estaba en un patio de ahí cerca. Se asustaban mucho porque pensaban que eran entre los juegos el subir ahí, pero pues a esa edad eh, a veces no era posible, pero bueno, esas son cuestiones de que platican mamá y papá. Cuando yo tengo uno de los primeros encuentros fue en una casa donde mi papá adaptó un cuarto, donde le puso ahí adaptó un techo y teníamos una cortina y ahí era donde yo me quedaba. Nada más que al dormir por las noches, yo ahí tenía ya una edad de 13 años. Enfrente de mí aparecía un hombre, una mujer y un niño como de unos 11 años. El hombre y la mujer tenían un pelo de color muy rubio, intenso, la mujer también, pero como un peinado como los 60, de esos que parece como una peluca un poco esponjada. El señor tenía su peinado de lado y el niño también un peinado de lado con un pelo un poquito más abundante. El señor, este hombre y la mujer, como de unos 25, 30 años, y el niño pues de 10, 11 años, era un niño pequeño, traían una ropa azul marino un poco oscuro, el fondo era completamente oscuro, pero al verlos yo estoy acostado en la cama y yo los veía enfrente donde se suponía estaba el techo, un techo que improvisaron ahí, y ellos no estaban sujetos con nada, solo estaban parados viendo hacia donde yo me encontraba. Hacían muchas señas hacía conmigo, como que me acercara, que me moviera, que hiciera algo. No les escuché nada y entre ellos hacían algunas señas y se acercaban mucho en su cara una con la otra. Algo decían, yo no escuchaba. El niño volteaba a verlos a ellos, sonreía, volteaba a verme a mí y sonreía y también me hacía de señas. Sus trajes de color azul marino, solamente se les veían sus manos, se le veía su cabeza y lo que eran sus zapatos o unas botas de color negras. Esos eran un negro muy mmm, que contrastaba y sí se alcanzaba a ver bien la diferencia de donde estaba el traje y donde estaba sus botas. Traían un cinturón que nada más les hacía la forma de su cintura. Entonces, esto sucedió durante casi 15 días, era diario, diario que llegaban y hacían exactamente lo mismo.
caminaban hacia, como si caminaran hacia adelante, quedaban así, en la parte de arriba, yo acostado y ellos haciendo muchas señas. Entre ellos algo se decían, acercaban su cara, lo único que hacían era que cambiaban de lugar, estaba el señor, la señora y el niño, y a veces cambiaban y hacían esos movimientos, pero nunca les escuché, no, no oí nada, no oí que me dijeran nada, nada más muchos movimientos, y entre ellos se acercaban, hablaban al niño, a veces lo tomaban de su hombro, y el niño me veía y hacía señas también, pero nada más. Después de eso pasó un tiempo, y después de ese tiempo, eh, uno de mis hermanos, mi hermano mayor, estaba él muy en un tiempo donde están muy, hay temporadas donde les interesan mucho unas cosas y él quería saber de pirámides. Entonces él estaba fabricando unas pirámides de cartón y algunas medidas no le salían. Ahí fue la primera vez donde yo digo como un sueño muy lúcido, ese mismo personaje que estaba, que yo lo veía en el techo, fue el que me entrega una hoja con unos escritos, unos números. Esos números nada más los describe, que esta es la altura, esta es la base y cómo armar ese rompecabezas. Se me quedó grabado, y al día siguiente empiezo y hago el recorte, hago lo que soñé y, y ya lo mostré, me emocioné, se lo mostré a mi hermano y él sí conocía más un poquito de lo que estaba haciendo porque estaba muy emocionado de la moda de las pirámides, ¿no? Entonces me preguntó que cómo lo había hecho, el procedimiento. Y la verdad yo solo copié los resultados porque no sé de cuestión de esos cálculos para hacer ese tipo de estructuras. Me gustó, me emocioné y yo trataba de como regresar o querer soñar algo así porque fue muy lúcido. Pasó todavía más tiempo. Estoy hablando si yo tendría ahí 13 años, casi como a los 18 o 19 años. Este, Durante ese tiempo eh, no había tenido otro tipo de experiencias y a los 18 años es donde empiezo a, a ver los cultivos de plantas, pero son como una especie de viveros, eso lo digo en sueños, no como viveros, y esos viveros estaban construidos en, en diferentes niveles. Cada uno de los niveles tenía como una especie de piedra en las que, como unos cuarzos en cada uno de los niveles. Y cada nivel tenía como si fuera un hule de colores que, que los separaba. Pudiéramos decir que es como una terraza. Ajá, sí, exactamente. Entonces yo los veía y en eso fue cuando veo donde hay como un grabado, que eran plantas que en algunos lugares se habían extinguido y muchas de esas plantas, algunas especies, las conservan para poderlas integrar a otros lugares donde se supone que ya no existen, pero son importantes para el equilibrio de algún eh, de la ecología o de algo del planeta. No digo que fuera de este planeta, no sé de dónde sería, pero tenían esos grabados que eso sucedía de cuando eh, tenían que adaptar ese tipo de vegetación o animales para integrarlos. Entonces eso me emocionó, que volvió otra vez con esos sueños muy lúcidos y eso sí yo no lo puedo explicar. Se acercó un amigo cuando yo caminaba en un parque, se llama el Parque González Ortega en Zacatecas. Caminando por ahí, rumbo a la escuela, me encuentro con un señor que caminaba ahí haciendo ejercicio y de la nada me empezó a preguntar y platicar, oye, ¿a ti te interesa hacer como un grupo para buscar la forma alternativa de otras curaciones, de investigar?
y a mí me emocionaba y me ha gustado siempre este, todo lo relacionado con, con las cuestiones alternativas, y más cuando manejaban lo de energías, porque cuando me dijo eso yo me imaginé luego las cosas que me sucedieron cuando en la secundaria, que dije, se los dirá un ser directamente, porque yo me imaginaba muchas cosas, cómo es que ellos le hacían. Entonces yo le dije que sí, me estaba muy interesado, y después quedamos de vernos ahí mismo en el parque. Él se fue, yo fui a mi casa, pasaron los días, nos encontramos otra vez y ya tenía él a otras personas. Entonces uno de ellos, un piloto también ya jubilado, dice, vamos al Cerro del Cubilete. Dijo él, vamos a ir allá al Cerro del Cubilete porque presiento que vamos a tener una de las experiencias muy bonitas. Dice, yo estoy seguro que ahí, por la altura, por el lugar, vamos. Entonces, pues nosotros, nuestro plan era otro, y nos convencieron porque pues la mayoría iba a ir ahí y se iba a quedar solo este lugar. Nos reunimos y nos fuimos rumbo al Cerro del Cubilete. Y es un camino empedrado por donde fuimos, y hay una capillita antes de llegar al Cerro del Cubilete. Nos fuimos, llegamos a una capillita, hicimos ahí una parada porque nos iban a explicar que ahí suben los peregrinos, y es una parte donde hacen un descanso también ellos. Entonces, de ahí siguen y el Cerro del Cubilete está todavía más delante. Es una capillita muy sencilla, no tiene gran cosa adentro como uno está acostumbrado a ver figuras y todo lo que ponen adentro de la capilla. Tiene unas bancas, una pequeña imagen y nada más. Entonces, nosotros quedamos, nos estacionamos en la parte abajo, donde está una lomita y está la capillita, nosotros en la parte de abajo. Y al llegar ahí, este señor, el piloto jubilado, insistía, yo sé que vamos a tener una experiencia increíble, una experiencia muy bonita, dice, pero allá en el Cerro del Cubilete. Entonces la atención estaba en el Cerro del Cubilete. Entonces ya cuando pregunté, y aquí aquí es donde pasan, llegan los peregrinos y se siguen. Y dice, sí, aquí es un lugar donde ellos hacen una escala, descansan y otra vez toman sus cosas y se siguen hasta allá, caminando, o a veces en otros, creo a caballo también lo hacen. Entonces yo me quedé viendo a la capillita para ver dónde acampaban o qué hacían. Y está la capilla, y a un lado, donde estaba dando un poco de sombra, estaban parados tres personas, pero tenía uno de ellos una ropa como los lacandones, que es blanca, y le llegaba como a las espinillas, y parecía que traía unas, como si fueran unas sandalias, pero no sé qué material era porque no era piel, pero sí le cubría la parte de arriba de sus pies, y tenía suela y todo. Los de los lados eran seres iguales a los que había visto cuando yo estaba en la secundaria, y estaban ellos parados, azul marino, con un cinturón y su pelo hacia atrás. ¿Me puedes describir un poco más si notaste algo distintivo en el cinturón, color, tamaño? No, los cinturones que tenían, hay unos que nada más tenían aquí una saliente en la parte de la cintura de enfrente, y lo demás solo era grueso que les formaba parte de lo que era la cintura, pero en sí no tenían algo que les brillara o algo así, no. Solamente sí llegaba aquí al cuello, y este, sus manos sin protección, y estaban en la sombra. El que sí tenía su cabello largo y todo, pues él no tenía traje, solamente tenía una especie de como de túnica, como los lacandones, una túnica blanca. ¿Pudieras decir que es como manta? Sí, pero eso parecía como una especie, como si fuera una especie de seda, porque no estaba muy dura, sí se hacía, ondulaba, estaba muy, muy flexible, exactamente. No puedo decir que si fuera así como seda, era, pues sí, muy sintético, pero a la vez no, porque estaba muy flexible, pues. No hacía forma de que quedara hacia arriba o
como con almidón. Era muy floja. Entonces, ¿y el cinturón era delgado, ancho? Era un cinturón grueso. Ese sí era un cinturón grueso que les cubría la parte de mm, como unos 10 centímetros más o menos. Nada más en la parte de enfrente se abría una protuberancia ahí que le cubría, pero estaba dentro del mismo cinturón, algo rectangular, no sé qué sería, ¿El nada más. mismo color que el cinturón o Sí, era distinto? no era, esa parte era del mismo color, porque como era en la parte de la sombra, sí tenía el mismo, los tonos que hacían ahí en el mismo cinturón. Entonces, pudiera ser que no forzosamente sería una hebilla. No, no, porque no tenía una separación o donde se estuviera deteniendo algo ahí. Formaba parte del mismo cinturón. Las botas como si estuviera el pantalón adentro de las botas, pero también era parte de la misma, del mismo, del mismo pantalón, como si estuvieran adentro, pero No como si separados, tuviera, sino unidos. ajá, sí, pero así a lo lejos parece como si estuviera hacia adentro. Esas pequeñas botas, una suela muy delgada y un tacón muy delgadito. Entonces los veo a lo lejos y desde lejos hace nada más el de la vestidura blanca, así con su mano derecha. Entonces yo al voltear pensé que estaban haciendo alguna representación de algo y les pregunté, oigan, ¿aquí están ahorita haciendo una representación de algo o es temporada de algún evento? Y dice, no, ahorita no es, por eso venimos, porque no hay nada. Y dije, entonces ellos estaban entretenidos, donde estaban comprando sus cosas, y a mí me dio curiosidad por verlos de cerca y preguntar qué era lo que hacían y aparte ver por dentro de esa capillita. Entonces yo me adelanté mientras ellos seguían comprando y seguían moviendo su mano. Entonces dije, puede ser que no sea mío, sean ellos, pero nunca se me ocurrió pensar otra cosa. Entonces, otra vez. Entonces, conforme me voy acercando, dije, pues voy a preguntar de una vez a ellos, me acerco a la sombra donde están parados y vuelve a ser así. Entonces, Solamente uno de ellos. ajá, entonces me, sí me habló, pero esas palabras muy, bueno, cuando las platico son muy sencillas, pero en ese tiempo como yo nunca me habían dicho así, ni en casa, ni nada, me conmovió tanto que duré muchos días, como que algo tenía atorado que ni sabía por qué, yo creía que estaba bien, quería mi familia, quería papá y mamá, pero eso algo me hizo sentir muy extraño. Y fue que me saluda y dice, bienvenido seas, mi niño amado. Eso fue lo que me dijo. Y eso me sentí muy raro. Yo digo una emoción que digo, no, ni en casa, o yo nunca la había escuchado de esa manera. Eso sí fue con habla. Sí, moviendo su boca y todo. Y, y yo dije, no, me quedé pensando, y yo les quise saludar. Entonces, nada más continuó y dijo, somos los mismos de siempre, de todos los tiempos y de todos los caminos. Es imprescindible que tengan que suceder estas cosas como lo han sido a través de los tiempos. Entonces me quedé pensando como cuáles cosas y dio a conocer que si nosotros nos volveremos a comunicar, nos volveremos a ver y si nosotros te diremos cuándo, te diremos cómo y te diremos dónde. Igual, todo eso fue hablado. Hablado exactamente, pero nada más el de la ropa blanca. Y dijo, pueden suceder estas cosas. Si no lo quieres así aún, podemos esperar cuando tú estés dispuesto. Dice, pero es imprescindible que tengan que seguir sucediendo estas cosas. Entonces, no me dio mucho tiempo como preguntar de qué
qué era, qué me iban a decir, qué iba a pasar, porque empezó a decirme que ellos no me dirían y que ellos sabrían cómo comunicarse. Y yo dije que sí.